La enfermera del pasillo silencioso. En el Hospital Saint Vincent, un edificio antiguo con una historia llena de rumores, había un pasillo largo y desactivado desde hace años. Este pasillo, con sus luces apagadas y sus paredes cubiertas de polvo, había sido abandonado por completo. Sin embargo, una noche, mientras la enfermera Julia hacía su ronda nocturna, escuchó un susurro tenue que parecía provenir del pasillo. Al principio pensó que era el viento, pero cuando los susurros se hicieron más claros y comenzaron a llamar su nombre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Julia decidió investigar y se dirigió al pasillo. La sensación de frío se intensificó a medida que avanzaba, y notó que el aire se volvía denso y pesado. Al llegar al final del pasillo, vio una figura difusa, de apariencia etérea, que parecía desvanecerse en el aire. Intentó acercarse, pero la figura desapareció antes de que pudiera tocarla. Esa noche, un paciente en la unidad de cuidados intensivos mostró una línea plana en el monitor, sin ninguna razón aparente. El paciente, conocido por estar en una condición estable, no volvió a despertar. Julia no podía dejar de preguntarse si la aparición había tenido algo que ver con el extraño evento. El paciente invisible. El hospital de la ciudad, con su moderna unidad de cuidados intensivos, parecía ser el lugar ideal para recibir atención avanzada. Sin embargo, en una de las noches más silenciosas, la enfermera Laura comenzó a notar que las máquinas de monitoreo se alteraban de manera inexplicable. Los monitores mostraban fluctuaciones sin razón aparente, y los informes de los pacientes no mostraban anomalías. Mientras Laura revisaba las máquinas, escuchó unos pasos en una sala de pacientes vacía. La tensión en el aire era palpable, y a medida que se acercaba a la fuente del sonido, las sábanas de una cama se movieron como si alguien invisible estuviera acomodándose. Laura miró alrededor, pero no había señales de vida en la sala. A la mañana siguiente, se encontró con que la cama estaba completamente deshecha, y no había pacientes en la sala. Sin embargo, los registros mostraban que la cama había sido ocupada durante la noche. La sensación de una presencia invisible se mantenía, y Laura no pudo evitar preguntarse qué había pasado realmente. El espejo en la sala de emergencias. En el Hospital General de Redwood, una sala de emergencias equipada con tecnología avanzada parecía ser un lugar seguro y ordenado. Sin embargo, una noche, la enfermera Ana se encontró con un espejo antiguo que había sido restaurado y colgado en la sala. Mientras revisaba los equipos, vio en el reflejo una figura que no estaba en la habitación. La figura parecía estar pidiendo ayuda desesperada, pero cuando Ana se volvió para buscarla, la figura desapareció sin dejar rastro. El resto de la noche estuvo lleno de eventos inexplicables. Luces que parpadeaban sin razón, equipos quirúrgicos que fallaban de manera errática y un ambiente que se sentía cada vez más opresivo. Ana, aún inquieta por lo que había visto, encontró al final de su turno una serie de informes sobre problemas técnicos recurrentes en la sala. Nadie pudo explicar lo que estaba sucediendo, y el espejo antiguo permaneció como un recordatorio inquietante de aquella noche. La llamada del pasado. El hospital de Maplewood había estado en funcionamiento durante más de un siglo, con muchas áreas que habían sido renovadas y actualizadas con el tiempo. Una noche, la enfermera Carla recibió una llamada desde una extensión que había sido desconectada durante años. La voz al otro lado de la línea era temblorosa y desesperada, pidiendo ayuda y mencionando detalles específicos sobre el hospital que Carla no podía comprender. La llamada se cortó abruptamente, y al revisar el registro de llamadas, Carla descubrió que la llamada había provenido de una extensión que ya no estaba en servicio. A pesar de los esfuerzos para rastrear la llamada, no había manera de determinar su origen. Esa noche, una serie de eventos inexplicables comenzaron a suceder en el hospital. Equipos que funcionaban erráticamente, luces que parpadeaban y una sensación de inquietud general en el aire. Carla no podía olvidar la voz desesperada que había escuchado y se preguntaba si había algo más detrás de la llamada. El paciente de la cama 13. En el hospital Riverside, la cama número 13 en la unidad de cuidados intensivos era conocida por ser una de las más desafiantes.
Una noche, la enfermera Marta comenzó a recibir quejas de varios pacientes sobre una presencia inquietante en la cama 13, una cama que en ese momento estaba vacía. Los pacientes decían sentir una extraña presión y un frío inexplicable cuando se encontraban cerca de esa cama. Marta decidió investigar, y al acercarse a la cama 13, vio una figura tenue que parecía estar acostada en ella. La figura desapareció tan pronto como Marta intentó tocarla, y la cama quedó vacía una vez más. A lo largo de la noche, los monitores comenzaron a mostrar lecturas inusuales y el personal experimentó una serie de problemas técnicos que afectaron a toda la unidad. La sensación de una presencia no se desvaneció, y la cama 13 se convirtió en un lugar temido por todos en el hospital. La sombra en la sala de espera. En el hospital de Saint Clara, la sala de espera de urgencias era conocida por su ambiente tranquilo durante la noche. Sin embargo, una noche, la enfermera Rosa vio una sombra oscura deslizarse por las paredes de la sala, a pesar de que la sala estaba vacía. La sombra parecía moverse de manera autónoma y cambiaba de forma, como si intentara comunicarse o advertir sobre algo. Rosa intentó seguir la sombra, pero siempre desaparecía al borde de la sala. A medida que avanzaba la noche, los familiares de los pacientes comenzaron a reportar experiencias similares. La sensación de ser observados y una presencia inquietante en la sala de espera. La sombra, sin duda, dejó una marca en el hospital, y la sala de espera se convirtió en un lugar de murmullos y temores entre los visitantes. La luz que no se apaga. En el hospital de Maple Street, el área de almacén parecía estar fuera del alcance de la actividad paranormal. Sin embargo, durante una noche especialmente tranquila, la enfermera Karen se encontró con una luz que comenzó a parpadear sin razón aparente. A pesar de sus esfuerzos por arreglar la luz, esta se apagó completamente y la oscuridad se apoderó del área. Karen encendió su linterna para investigar y notó que las sombras en las paredes se movían de manera inquietante, como si tuvieran vida propia. La sensación de que algo estaba observándola se volvió abrumadora. A medida que la noche avanzaba, Karen experimentó un ambiente cargado y tenso, con una sensación persistente de que no estaba sola. El área de almacén, normalmente tranquila, se convirtió en un lugar de inquietud y miedo. La cama que se mueve sola. En el hospital Saint George, una enfermera llamada Laura observó algo perturbador en la unidad psiquiátrica. Una cama comenzó a moverse sola a través de la sala, dejando un rastro en el suelo. Laura intentó entender qué podría estar causando el movimiento, pero la cama parecía moverse con una fuerza invisible. Al investigar, encontró que la cama estaba vacía y no había nadie en la sala. Los pacientes en la unidad comenzaron a reportar sentimientos de ser observados y una presencia inquietante que no podían identificar. Laura no pudo encontrar ninguna explicación lógica para el fenómeno y la sensación de inquietud se extendió entre el personal y los pacientes. La voz de un niño. En el hospital infantil de Rosewood, una enfermera llamada Elena escuchó la voz de un niño quejándose en un área vacía durante la noche. La voz era clara y angustiada, pero cuando Elena fue a buscar al niño, no encontró a nadie. La sala estaba completamente vacía, y la voz parecía provenir de un rincón oscuro. Al revisar los registros, Elena descubrió que no había ningún paciente niño registrado en esa área durante la noche. Sin embargo, al final de su turno, un paciente niño estaba desaparecido sin explicación. Los registros indicaban que había estado en su cama toda la noche, pero no había señales de él. La voz del niño se convirtió en un enigma inquietante que persiguió a Elena durante mucho tiempo. El frío en la sala de operaciones. En el hospital de Oakwood, una enfermera llamada Laura estaba de guardia en la sala de operaciones cuando comenzó a sentir un frío intenso en una esquina de la sala. El aire se volvió helado, y los monitores comenzaron a mostrar lecturas erráticas. Laura trató de identificar la fuente del frío, pero no encontró ninguna explicación lógica. A medida que la temperatura bajaba, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. El equipo quirúrgico comenzó a fallar y los instrumentos se volvieron inestables. Laura no pudo evitar sentir que había algo más en la sala, algo que no podía ver pero que definitivamente estaba allí.
La sensación de frío persistió durante toda la noche y dejó una marca en la sala de operaciones. El reloj parado. En el hospital de Northview, una enfermera llamada Sara notó que un reloj antiguo en la sala de terapia intensiva se detenía a la misma hora cada noche. A las 3 de la madrugada, el reloj se detenía y comenzaban a ocurrir eventos extraños en el hospital. Luces que parpadeaban, equipos que fallaban y una sensación general de inquietud. Sara intentó reparar el reloj, pero siempre se detenía a la misma hora. La sincronización exacta de los eventos con el reloj deteniéndose le dio un sentido de malestar. El reloj se convirtió en un símbolo de los eventos inexplicables que sucedían cada noche, y Sara no pudo encontrar una explicación racional para el fenómeno. La puerta que no se cierra. En el hospital de maternidad de Willow Creek, una puerta en la sala de descanso comenzó a abrirse sola, a pesar de estar bien cerrada. La enfermera Clara intentó ajustar la puerta y asegurarse de que estuviera cerrada correctamente, pero la puerta continuaba moviéndose con una fuerza invisible. Cada vez que la puerta se abría, el aire en la sala se volvía inexplicablemente frío. Los bebés en la unidad comenzaron a llorar sin motivo aparente, y la sensación de inquietud se extendió entre el personal. La puerta se convirtió en un enigma que desconcertó a todos, y la sala de descanso se volvió un lugar temido por su atmósfera inquietante. El paciente que no está en el registro. En el hospital de Central City, una enfermera llamada Marta registró a un paciente que nunca apareció en los registros del hospital. El paciente estaba completamente consciente y parecía saber detalles sobre el hospital que solo alguien que hubiera estado allí durante mucho tiempo podría conocer. Cuando Marta intentó buscar al paciente en los registros, no encontró ninguna referencia a su existencia. Los informes indicaban que el paciente nunca había sido ingresado, pero Marta había interactuado con él y le había proporcionado atención. La desaparición del paciente sin dejar rastro dejó a Marta con una sensación de inquietud y confusión. La enfermera del pasado. En el hospital de Heritage, una enfermera llamada Ana vio a una figura vestida con un uniforme antiguo mientras realizaba su ronda nocturna. La figura, que parecía una enfermera de tiempos pasados, se movía por los pasillos con una calma inquietante. Ana intentó seguir a la figura, pero siempre desaparecía al final del pasillo. Al investigar más, Ana encontró documentos antiguos que confirmaban la existencia de una enfermera con ese uniforme en el pasado. La figura parecía estar intentando comunicarse o simplemente existía como un eco del pasado. La experiencia dejó a Ana con una sensación de conexión con el pasado del hospital. El susurro en la oscuridad. Durante una noche particularmente tranquila en el hospital de Bellevue, la enfermera Laura escuchó susurros en la oscuridad de la sala de descanso. Los susurros parecían formar palabras incomprensibles y se movían de un lado a otro, como si intentaran comunicarse o advertir sobre algo. Laura encendió su linterna y trató de localizar la fuente de los susurros, pero el sonido cesó tan pronto como la luz iluminó el área. La sensación de ser observada persistió durante el resto de la noche, y Laura no pudo encontrar una explicación para los susurros inquietantes. La sala de descanso se convirtió en un lugar donde la atmósfera de misterio y tensión era innegable.